estamos celebrando aquí el bicentenario de la independencia, un bicentenario que se va dando como en etapas, ¿no? Porque en realidad ya tuvimos una primera celebración el año pasado, vinculado con el Congreso de Arroyo de la China, al cual va a hacer referencia y con cierto detalle Pacho puntualmente. Y después ese Congreso de Arroyo de la China había dejado a la mitad del territorio en una situación un tanto ambigua. Por esa razón se produce el Congreso de Tucumán, pero como consecuencia de un ciclo mucho más extenso que comienza por lo menos en los tiempos de las invasiones inglesas. Con las invasiones inglesas y la retirada de Sobremonte se plantea una crisis de legitimidad en el Imperio Español. Esto lo vemos reflejado en el llamado silogismo de Caracas, de Monteagudo, donde claramente lo que está planteando es el hecho de si el Río de la Plata tiene que asociarse a la resistencia española en las juntas o si ante la ausencia de un rey en condiciones de poder ejercer efectivamente sus funciones, no correspondería a los pueblos latinoamericanos reasumir la soberanía. Retroversión de la soberanía, según decía el derecho colonial español. Y ahí hay un gran debate que se va a dar desde 1808 en adelante, que tiene que ver con cómo imaginar el futuro, cuáles son los alineamientos, cuál es el futuro de esa América una vez que el imperio colonial español ha colapsado y hay un proceso de expansión de nuevos imperios. Pensemos que es una sociedad colonial, una sociedad que está compuesta por una población blanca que ocupa los lugares de privilegio, pero también hay otros grupos sociales que tienen adscripciones diversas y también tienen un sentimiento distinto en lo que tiene que ver con su relación con la tierra, fundamentalmente. La Revolución de Mayo planteó o fue la consecuencia de la caída de la Junta Central de Sevilla, que era la gran articuladora de los espacios coloniales, y a partir de ahí se hundió el centro de poder en España, razón por la cual empiezan a llevarse adelante desde 1809 ya una serie de intentos en distintos puntos de América Latina, y la Revolución de Mayo va a ser el primero que va a tener éxito y que va a plantear la cuestión de la gobernabilidad, que es fundamental. ¿Por qué razón? Porque el Cabildo de Buenos Aires, que designa a la Junta, ese Cabildo abierto, que designa a la Junta después de una disputa en toda la semana de mayo, ¿no? Entre a ver quién tenía precedencia, si los españoles o los criollos, tiene que justificar por qué razón se propone gobernar el conjunto del territorio del virreinato cuando el Cabildo era una institución municipal y solo tenía funciones, solo tenía atribuciones en el espacio de la ciudad de Buenos Aires y su ejido. Por esta razón se inventa lo que se conoció como la máscara de Fernando VII, es decir, alegar ejercer el gobierno a nombre del monarca para evitar que se fracturaran, se atomizara el espacio colonial para el momento en el cual ese monarca estuviera en condiciones de retornar a la corona. Y el otro argumento es el que propone Juan José Paso, que es el de la hermana mayor, es decir, que Buenos Aires, como capital del espacio virreinal, debía ocuparse de guiar a sus hermanas en un contexto de transición. Los dos argumentos eran bastante endebles. En primer lugar, porque ya las juntas españolas habían argumentado, luego de la farsa de Bayona y demás, habían argumentado tomar el poder a nombre de Fernando VII. Pero el punto era aquí que quedaba claro que la finalidad de los revolucionarios aquí en Buenos Aires no consistía precisamente en preservar esa situación colonial, sino avanzar hacia un cambio drástico en lo que tenía que ver con las características no solo de la gobernabilidad del territorio del virreinato, sino de su vinculación colonial. ¿Por qué razón? Bueno, porque las invasiones inglesas habían consolidado un sistema comercial que se había iniciado en el contrabando, ya a mediados del siglo anterior, y que ahora se había fortalecido. Se habían retirado los invasores militares, pero habían quedado los comerciantes, y el vínculo económico con Gran Bretaña era muy sólido. Ahora, Gran Bretaña, que había tratado de invadir el Río de la Plata en 1806, en 1807,
no puede seguir avanzando porque ahora lo tiene a Fernando VII como aliado en la disputa antinapoleónica, razón por la cual no puede alentar una fractura del espacio colonial ni apropiarse de esos espacios coloniales que pertenecían a España, razón por la cual, si bien apoya a la Junta, trata de frenar, recomienda muy explícitamente, que no se avance en sentido de conseguir la independencia. Ahí entonces es una situación compleja porque en Buenos Aires existe la determinación entonces de mantener el espacio unido y de asumir el liderazgo, pero Buenos Aires era una ciudad que tenía una escasa tradición y tenía un escaso liderazgo a nivel general. Recién había sido capital del virreinato en 1776 con su creación, pero hasta ese momento era prácticamente un área marginal del Imperio Español, era un fuerte donde se realizaban actividades económicas contrarias a la ley, ¿no? Había crecido gracias al contrabando fundamentalmente. La población era mestiza, ya que en líneas generales venían muy pocas mujeres porque era un territorio de combate. No había apellidos ilustres españoles. Entonces, cuando plantea ese liderazgo y sobre todo la tesis de la hermana mayor, estas hipótesis o estos planteos, estos argumentos, son recusados inmediatamente. Y en aquellos lugares donde se cuenta con la fortaleza militar adecuada, vamos a ver que rápidamente va a empezar la resistencia y van a ir fracturándose esos espacios para dar lugar a nuevos estados con el paso del tiempo, como va a ser el caso del Paraguay, por otro lado la banda oriental, la formación de Bolivia más adelante y la Capitanía General de Chile, que ya tenía su administración propia. Ahora, el punto era, claramente, con cuál estrategia se iba a llevar adelante la vinculación con las provincias que componían el área del virreinato y a las cuales se quería mantener unidas bajo ese liderazgo porteño. Hay dos planteos fundamentalmente. El primero es el de Saavedra, que plantea la inclusión a través del consenso en la denominada Junta Grande. Es decir, que los pueblos que detentaban la soberanía, es decir, cada uno de los espacios territoriales que tenían cabildo, enviara representantes a Buenos Aires para componer una junta que ya no fuera una junta porteña exclusivamente. El otro planteo es el que va a desarrollar un poco más adelante el grupo morenista, que lo va a exponer Mariano Moreno, que es el plan de operaciones, donde se legitima la lucha armada como para llevar adelante este proceso de inclusión de estos territorios. Ahora, ¿qué ocurría? Que ese plan de operaciones tiene un capítulo que es muy interesante, donde dispone la alternativa de entregar la isla Martín García a Gran Bretaña para respaldar ese proceso de avance y de transformación del orden social, porque lo que se proponía era liquidar a las aristocracias regionales y reemplazarlas por una sociedad que estuviera basada en los principios del liberalismo. Por eso, y por este tipo de planteos y por la vinculación con Gran Bretaña, ahí aparecen todo este conjunto de cruces, de quiénes eran agentes británicos, quiénes no lo eran, en qué medida fueron instrumentos y demás. En realidad, era una sociedad colonial, sobre todo en Buenos Aires era muy claro el papel de los comerciantes en esa economía, y los comerciantes querían hacer negocios. España ya no se los podía garantizar y Gran Bretaña era una potencia en expansión a lo largo del planeta que le daba la alternativa de incrementar grandemente su capital. Entonces, por esa razón vemos que hay posiciones diversas, desde las posiciones más centralistas que se levantan desde Buenos Aires, tratando de centralizar, concentrar e impulsar un acercamiento con Gran Bretaña, y la resistencia que encontramos en distintos lugares, sobre todo de la mano del naciente federalismo, que va a plantear una alternativa diversa, ¿no? El hecho de privilegiar los elementos de soberanía. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional? Bueno, Napoleón Bonaparte empieza a entrar en un cono de sombras. Empieza con su derrota en Rusia, luego se van encadenando las derrotas militares, y lo que parecía ser un avance bastante plácido en el marco de la guerra y de todas las alternativas que se generaban del proceso revolucionario, entra en un planteo político grave, que es el hecho de qué es lo que va a pasar efectivamente cuando Fernando VII reasuma la corona, ya que ellos argumentaban gobernar a nombre de Fernando VII.
En algunos casos vamos a ver que de los hombres de Buenos Aires surge la alternativa de invocar la construcción de un protectorado británico, tal como va a ser el caso que planteó que va a hacer Carlos María de Alvear. Tras la liberación de Fernando VII, Fernando plantea también su voluntad de retornar a la monarquía absoluta. Es más, y de llevar adelante una alianza con otras potencias absolutistas europeas para recuperar los dominios coloniales que se habían perdido durante los años de la expansión napoleónica. Por eso es que vamos a encontrarnos con una situación compleja. Del lado de las provincias del litoral, vamos a ver que hay una salida, que es la que va a desarrollar Pacho, por eso yo no me voy a extender para nada, que es que va a terminar o va a decantar en la sanción de la independencia de 1815. Y del otro lado está el intento de llegar a un acuerdo con alguna monarquía española. Primero con Fernando VII para tratar de convencerlo de establecer una monarquía constitucional. En caso de que esto falle, el plan que se le da a los negociadores, que eran Zarratea, Rivadavia y Belgrano, va a ser de negociar, ya sea en Gran Bretaña o con alguna otra potencia europea que podía ser Alemania, Rusia, Bélgica, la provisión de un príncipe para que se convierta en monarca de un sistema de monarquía constitucional que dejara el gobierno en manos de estas juntas, en manos de parlamentos americanos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en realidad España está decidida, con Fernando VII a la cabeza, a traer nuevamente la guerra a América. Portugal está llevando adelante una ofensiva muy importante sobre la zona de la banda oriental. Y en el plano interno, el disenso, el conflicto entre federales y unitarios incipientes, claramente está desgarrando también a la sociedad del Río de la Plata. Es en ese contexto, cuando ya se ha producido la independencia de Artigas, que el resto del territorio debe tomar una determinación en vistas de que las noticias que traen los mediadores y que también trae el comercio británico respecto de que se está armando una gigantesca expedición española para venir aquí a recuperar los dominios, cobra cada vez más cuerpo. Por esa razón es que fracasan las negociaciones que se llevan adelante en Europa, sobre todo porque las potencias europeas no quieren confrontar directamente con España ni tampoco ven muy sólido el armado político en territorio americano. Y vamos a ver entonces que Belgrano llega sobre el inicio de este Congreso de Tucumán, un congreso que en realidad mezclaba a intereses diversos, desde las provincias del noroeste que tal vez tenían el sueño de volver a la etapa anterior donde habían tenido una situación más venturosa antes de la creación del Río de la Plata, cuando estaban incluidas dentro del eje del Virreinato del Perú, donde tenían un comercio floreciente, y no en cambio con el Virreinato del Río de la Plata, donde habían quedado prácticamente en una posición marginal y luego literalmente casi destruidas por la guerra. Entonces, hay posiciones diferenciadas, pero vamos a ver que tenemos sobre todo algunos actores que van a tener un papel fundamental al momento de tomar definiciones políticas. El primero va a ser Belgrano, que a poco tiempo de llegar inmediatamente se dirige hacia Tucumán y pasa su informe de lo que está ocurriendo en Europa. Ese informe decía que, bueno, que en realidad España estaba en una situación que no era buena, pero que de todas maneras era capaz de armar ejércitos mucho más poderosos que los americanos. Que Gran Bretaña, en vistas del proceso de disolución interno que existía, no estaba dispuesta a respaldar la situación, y Belgrano dice, bueno, nos quedamos solos. Tenemos que tomar una decisión política. Por el otro lado aparece San Martín, y San Martín lo que plantea es que él está preparando su campaña para el cruce de los Andes con el Ejército Libertador, y él dice, yo no puedo llevar adelante una campaña de liberación de América a partir de un Estado que formalmente reconoce la autoridad de ese monarca al cual yo intento revelar estos territorios. Es necesario tener la independencia, tener un Estado propio. Por eso San Martín no hace referencia a una forma de gobierno precisa en ese momento. Él dice que en realidad lo que importa es ser libres. Dice, seamos libres, lo demás no importa nada. No porque él no tuviera sus preferencias, sino que para él era fundamental llegar a la definición, al reconocimiento de la soberanía y a la definición de independencia en este momento concreto.
Belgrano, por el contrario, lo que va a plantear es que a falta de algún candidato provisto por alguna monarquía europea, se puede recuperar una alternativa que es la alternativa del príncipe incaico, ¿no? Es decir, básicamente lo que se plantea es que el resto de las legitimidades, es decir, el derecho que pudiera tener cualquiera de los pueblos o de los representantes podía cuestionarse. Pero si había alguien que tenía legitimidad por la tradición histórica y cultural en América, por su antecedente en el Imperio Inca, era justamente un príncipe de este origen. Entonces, lo que él plantea es básicamente una monarquía constitucional con un príncipe incaico que reinara y con juntas o un parlamento que gobernara concretamente y que consolidara el proceso de la revolución. Llegamos así, también se inclinan a favor de esto claramente, y luego lo va a demostrar, y ya lo venía demostrando en la lucha Güemes, muy marcadamente, y ya habíamos hablado de la posición que tenía Monteagudo desde mucho tiempo antes. Entonces ese Congreso va a proclamar el 9 de julio la independencia de España. 10 días después se va a agregar y de toda dominación extranjera, porque el texto era ambiguo, como lo era en general, no define forma de gobierno, no define territorios. Buena parte de los territorios que se suponía que debían estar integrados estaban bajo dominación española en la órbita del Alto Perú. Por estas razones es que básicamente el texto es bastante laxo, plantea una declaración de principios, la idea, la determinación de ser independientes, aun cuando no define la consistencia de esa independencia. Sabemos que la guerra continuó, que el Congreso rápidamente se trasladó de Tucumán a Buenos Aires porque Tucumán se convirtió en escenario de la guerra, que la situación era realmente muy complicada, a punto tal que Pueyrredón comenzó a negociar con el imperio portugués incluso la alternativa de la provisión de un príncipe de ese origen, o tal vez el establecimiento, señalan algunos autores, de un protectorado portugués o eventualmente inglés. Esto ya no lo planteaba Pueyrredón, pero estaba circulando en Buenos Aires, razón por la cual la declaración de independencia fue antes que nada una declaración de principios, pero de difícil concreción en lo inmediato. Vamos a tener que esperar recién a la finalización de los conflictos armados en el territorio americano a mediados de la década siguiente y la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Rivadavia entre Buenos Aires y el Imperio Británico. Y este es un dato importante, porque en realidad vamos a ver que la consolidación se da por estas dos cuestiones: el fin de la guerra y el reconocimiento de una potencia extranjera. El punto básico aquí es que para el reconocimiento de la independencia hizo falta previamente el acuerdo Baring Brothers. Es decir, que un poco la precondición para el reconocimiento de la independencia política fue la aceptación de la dependencia económica por parte de esa dirigencia centralista unitaria. Y un dato finalmente para tener en cuenta, y es que durante mucho tiempo, el 9 de julio no se celebró. Los unitarios permanentemente lo habían dejado de lado. Preferían celebrar como fiesta patria el 25 de mayo, el cual presentaban sobre todo como una realización exclusivamente porteña, en lugar del 9 de julio, que había tenido una adscripción nacional. Va a ser recién Rosas, a mediados de la década del 30 y en medio de la confrontación con Francia, quien va a equiparar estas dos fechas, va a hacer hincapié en que el 9 de julio había consolidado la soberanía y la libertad americana, y claramente vemos entonces cómo estos dos proyectos de los que hablamos casi permanentemente en la historia de nuestro país van tomando cuerpo, ¿no? Por un lado, uno que privilegia la soberanía, la libertad y la pertenencia americana, y otro que de alguna manera opta por la negociación y la subordinación a los imperios coloniales de turno. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Alberto, una persona muy lúcida, siempre tiene cosas interesantes, novedosas para aportar. Alberto ha definido bien el campo, ¿no es cierto? O sea, el tema
Podríamos empezar por decir, bueno, esos 6 años que van desde mayo del 10 hasta julio del 16, tienen que ver con una vacilación fundamental. Es decir, los hombres de Mayo, sobre todo en Buenos Aires, deliberaban acerca de la oportunidad de confesar que había intenciones independentistas. Y predominó en Buenos Aires la idea de disimular el proyecto independentista. Ustedes saben que ya en la Junta de Mayo había jóvenes convencidos, digamos, del proyecto independentista, había sacerdotes, había militares y había comerciantes españoles. Es decir, Mayo es una alianza estratégica con los comerciantes españoles que pensaban que seguir comerciando bajo la tutela de España era un pésimo negocio. España era una potencia en crisis, prácticamente no podía enviar barcos a recoger, digamos, lo que le correspondía del botín, porque Inglaterra dominaba el mar, ¿no es cierto?, a partir de Trafalgar. Entonces ahí se disparan, como bien señalaba Letieri, diríamos dos convicciones en relación a cómo lograr la independencia. Uno, el proyecto, como decía, de Buenos Aires, de los doctores de Buenos Aires, que podríamos sospechar que en el fondo les gustaba la revolución porque les había dado privilegios que antes eran de los españoles, ¿no es cierto? Ahora podían acceder a los más importantes estatus del comercio, de la milicia, ¿no es cierto?, de cargos administrativos, etc. Pero evidentemente no les gustaba mucho que la revolución se transformara verdaderamente en una revolución. O sea, que se profundizara el cambio social. Por eso hay algunos que insisten que Mayo realmente no fue una revolución y que en última instancia se pareció mucho a un cambio de superestructura donde los partidarios del rey españoles dejan su lugar a la cúpula criolla. El tema es que mientras esto pasaba en Buenos Aires, había personajes como San Martín, como Belgrano, ¿no es cierto?, como Castelli en su momento, como Güemes, que estaban convencidos de que con coraje y con patriotismo, por lo menos ya despuntaba el patriotismo, había algunos que ya eran claramente patriotas, se podía derrotar a los defensores del rey de España. Lo que bien se llamó la máscara de Fernando VII fue el proyecto de disimulo del proyecto independentista, lo cual generaba, como bien señalaba Alberto, situaciones muy confusas. O sea, San Martín preparaba un ejército para luchar contra el país que supuestamente seguíamos dependiendo, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, que esa decisión estratégica de no confesar el proyecto independentista porque de alguna manera pensaban que la insurrección era débil, o sea que tenían que esperar a fortalecerse, etc., determina algunas situaciones que son interesantes, que la historia oficial nos la cuenta muy mal, porque hay cosas que le parecen, bueno, aparte que hay aspectos ideológicos, ¿no es cierto?, que básicamente señalan lo que debe ser mostrado y lo que debe ser escondido. Por ejemplo, esto tiene que ver con la creación de nuestra bandera. El otro día en un programa de televisión me preguntaron, cuando usted mira la escarapela, ¿en qué piensa? Y yo dije, bueno, en una bandera española, lo cual seguramente fue una butad irreverente. Pero estos colores son los colores de Fernando VII. Estos son los colores de la Casa de Borbón. Cuando lleguen a casa, busquen en internet y pongan Fernando VII Goya, o sea, la pintura que le hace Goya a Fernando VII, van a ver la pintura de un presidente argentino. Fernando VII cruzado por una banda, una faja azul, blanca, azul. ¿Por qué es esto? Porque Belgrano, un tipo inteligente,
que había tenido que salir a comandar el ejército. O sea, al principio no teníamos jefes militares. Fíjense que los primeros jefes de ejército son dos abogados, Moreno y Castelli, ¿no es cierto? Porque si bien a Saavedra lo dibujamos y lo calcamos en el colegio con el cuello lleno de firuletes y demás, Saavedra era un vendedor de vajilla que había sido consagrado como jefe de los patricios porque había tenido una actitud muy interesante, muy digna durante las invasiones, y como ustedes saben, los patricios eran una milicia en la que las armas le habían sido dadas al pueblo y pues democráticamente se elegían sus jefes. O sea que Saavedra no era militar, bueno, tampoco lo era ni Belgrano ni Castelli, o sea que ¿cuándo vienen los primeros militares? En 1812, que llega la George Canning enviando a San Martín, a Alvear, a Sapiola, etc. Ahora, es interesante, ¿no? Es la George Canning la que llega, nada menos. Es decir, es indudablemente un aporte de Inglaterra, ¿no?, a la insurrección contra España. Eso no quiere decir que San Martín haya sido un espía de España, nada por el estilo, sino que realmente, bueno, fue un hecho estratégico. San Martín luego se insubordinará, ¿no es cierto?, más el grupo ejecutor de la política internacional británica era la Logia Lautaro, y San Martín desobedecerá a la Logia Lautaro, sobre todo en ese hecho tan notable y tan oculto de cuando Buenos Aires, con Rondó y la Logia le piden que vuelva de Chile con todo el ejército, cuando ya había librado las batallas que conocemos y demás, para defender a Buenos Aires del ataque de los caudillos, de Artigas, de López, de Ramírez, que luego vencerán, ¿no es cierto?, a Buenos Aires. La cuestión es que entonces Belgrano tiene que enfrentar, sabe que está subiendo y que va a tener que enfrentarse a un ejército realista. Yo digo realista y no digo español, porque realmente las fuerzas, la defensa del rey, estaban formadas por americanos. O sea, no había soldados españoles. Había algunos pocos jefes españoles, pero Pío Tristán, Goyeneche, los grandes jefes de ese momento, eran americanos, habían nacido del Alto Peruano. O sea que puede decirse que de alguna manera la guerra de independencia fueron guerras civiles en algún nivel. La cuestión es que Belgrano entonces se encuentra con que tiene que combatir contra un ejército realista y no tiene bandera, es decir, tiene la bandera que tiene también el ejército enemigo, lo cual le parece bastante absurdo tener una batalla donde los dos tienen la misma bandera. Entonces decide, como es lógico, crear una bandera para su ejército. Y entonces, ¿qué piensa? Él está, de alguna manera, solidario con el proyecto de la máscara de Fernando VII. Entonces, no puede crear una bandera que de alguna manera marque un proyecto independentista. Entonces, ¿qué alternativa le queda? Crear una bandera española. Entonces crea una bandera como si fuera de Fernando VII. Ahora, el hecho de haber desarrollado ese pensamiento, basta para que Rivadavia, que es la figura de poder en Buenos Aires, lo increpe, le diga intolerable, un gesto de insubordinación intolerable, le dice, queme o entierre eso que usted, en fin, etcétera, etcétera. Fíjense cómo fue el principio de nuestra bandera, ¿no? Belgrano efectivamente cumple con eso, la guarda, pero después la saca de nuevo a la luz, ya cuando está en Jujuy, ¿no es cierto?, y Gorriti la bendice, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy con todo esto? Que realmente la situación, digamos, de cómo se enfocaba la guerra contra España, o la guerra o los acuerdos, eran muy distintas. En ese sentido, acá vamos a hablar del otro Declaración de la Independencia, que es el producto de investigaciones que yo he hecho a cabo, que desembocaron en el libro que publiqué el año pasado, que se llama 1815, la primera Declaración de Independencia Argentina, donde revelo un hecho que de alguna manera estaba absolutamente sobre el tapete, sobre todo a cargo de los historiadores entrerrianos, correntinos, uruguayos.
¿Y por qué no está tan claro en la historia oficial? Porque es un hecho federal y los que vencen en las guerras civiles son los unitarios. Y la victoria de los unitarios es con vencedores y vencidos. Y entonces cuando escriben la historia, borran, jibarizan, eluden hechos que tienen que ver con el federalismo. Por ejemplo, la guerra del Paraná, ¿no es cierto?, la vuelta obligado. Un hecho que tuvo que pasar mucho tiempo para que esa gran epopeya se pudiera ponerse en superficie. Y por eso es que no nos han enseñado nunca el tema este de la Declaración de la Independencia en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 1815, que es 1 año y 10 días antes de la de Tucumán. ¿Cuál es la característica de esta? En realidad, a ver, estas provincias son las provincias litorales, las provincias federales, que tiene la conducción de Artigas. Artigas, José Artigas, ese personaje extraordinario, que va mucho más allá de la historia uruguaya, es un personaje de una enorme importancia en la historia argentina, y una trascendencia latinoamericana también muy clara. Es un hombre que se lo podría poner casi al nivel de San Martín y Bolívar, ¿no? Artigas. Artigas desde el primer momento, y los suyos, saben, piensan que el 25 de mayo fue para declarar la independencia. Él no tiene dudas de eso. El 25 de mayo se hizo para declarar la independencia de España. Por eso que la reunión del junio de 1815, más que una declaración formal de brazo alzado y demás, es más bien el hecho de que las otras provincias vienen a reafirmar ante Artigas su convicción de que realmente la declaración de la independencia ya se ha hecho, se hace, digamos, ¿no? Se adhieren a esa declaración de independencia. Ustedes dirán, bueno, pues esto debe haber sido algo de unos cuantos borrachos en una fonda, no sé, digamos, ¿no? Fíjese las provincias que acuden a Concepción del Uruguay, que entonces se llamaba Arroyo de la China. La Banda Oriental, Las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Y Córdoba envía delegados a los 2 congresos. ¿Escucharon bien? La Banda Oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. ¿Qué más les puedo decir? Que ninguna de estas provincias fue a Tucumán. Cuando nos hablan de Tucumán parecería que fueron todas las provincias. No, ninguna de estas provincias fue a Tucumán, porque ya habían hecho la declaración de la independencia. Tal es así que hay una carta, diríamos, una anotación casi irónica de Artigas dirigida al director supremo Pueyrredón, le dice, le comunico a usted que hace 1 año, más de 1 año, hemos declarado la independencia de la Banda Oriental. Se lo digo a usted para que lo comunique a sus excelencias en Tucumán. ¿Qué es esto? Esto es que había en las ligas, estas son las provincias federales, como les dije, ¿no? Había en estas provincias la absoluta convicción, diríamos, de que la independencia ya estaba declarada. Artigas se eligió, mejor dicho, para entender qué es esto del federalismo. Hay que ver, como ustedes recuerdan, búsquenlas en la internet o en los libros de historia que tengan, las instrucciones a los delegados de la Asamblea del año 13 de Artigas. Ahí está la base del federalismo argentino, sigue siendo la base del federalismo argentino. Por ejemplo, ahí es lo que aconseja Artigas a sus delegados a la Asamblea, porque ustedes saben que originariamente la Asamblea del año 13 fue convocada ¿para qué? Para declarar la independencia. Como ustedes saben, la Asamblea del año 13 no declaró la independencia. Hizo una serie de movimientos casi simbólicos. En vez de un himno se aprobó una canción patria, ¿no es cierto? O sea, cosas que no mostraran al mundo, siguiendo con esta historia del ocultamiento, que había una intención de independencia. ¿Por qué fue esto? ¿Cómo fue esto? Porque hubo una marcha, fue convocada públicamente con ese objetivo y luego no se cumplió.
Lo que pasó fue que Gran Bretaña, a través de los delegados que pertenecían a la Logia Lautaro, que eran mayoría, dio la orden de que independencia no. En ese momento, digamos, los patriotas de Mayo estaban muy anhelantes de la ayuda británica, que de alguna manera si se la daba con muchos problemas. Como dijo Alberto, Inglaterra era socia de España en la guerra con Napoleón. Inglaterra era un país colonialista, así que no era cuestión de andar fomentando insurrecciones coloniales. Y además Inglaterra ya había logrado lo que quería del Río de la Plata, que era comerciar. Como ustedes hace un rato les dije, bueno, uno de los efectos de la Revolución de Mayo fue abrir el comercio libre. El comercio libre quería decir comerciar con Gran Bretaña. Pero de todas maneras, también les dije que en 1812 había llegado un barco que Inglaterra envió a la Revolución de Mayo con sus jefes militares, que los reclutó entre los indianos, es decir, los americanos, que habían tenido una acción destacada en las guerras europeas. ¿No? Por ejemplo, San Martín había llegado a ser teniente coronel, tuvo un gran desempeño en varias batallas, ¿no es cierto? Entonces, en las instrucciones, ¿qué es lo que le dice Artigas a sus delegados? Les anticipo algo que ustedes ya saben o suponen, que fueron rechazados los delegados, ¿no es cierto? Con pretexto, realmente no habían cumplido con algunos pasos administrativos que habían sido fijados, habían elegido más delegados los que les correspondían, etcétera, pero también hubo otras provincias que hicieron lo mismo, pero bueno, ese fue realmente muy irritante la postura de los delegados. Fíjense, por ejemplo, ya antes del listado, ya lo que decía era declarar de inmediato la independencia de España y de toda otra nación extranjera, o sea, como algo desde ya de entrada, digamos, ¿no? La Asamblea o el Congreso tenía que empezar así, no podía empezar de otra manera. Después dice, por ejemplo, que las provincias deben tener todas los mismos derechos, ¿no? Buenos Aires se erigía en jefa, ¿no? En dueña. Por empezar, se había adueñado el 25 de mayo de 1810, se había adueñado de los recursos de la aduana, que eran los únicos recursos significativos de las provincias, lo que ahora sería, que había sido el virreinato y ahora pasaba a ser las Provincias Unidas. Entonces Artigas reclamaba, bueno, que esos ingresos se repartieran equitativamente. Se imagina que eso a Buenos Aires le sentó bastante mal. Después, que cada provincia tuviera derecho a designar sus propias autoridades, cosa que también iba en contra de Buenos Aires, porque Buenos Aires designaba a los gobernadores, en fin, las autoridades en general eran delegados de Buenos Aires a las provincias. Que todas las provincias tuvieran derecho a tener fuerzas armadas propias, lo cual iba en contra de Buenos Aires, porque Buenos Aires castigaba las insurrecciones, digamos, de las provincias, las desobediencias de las provincias, enviándoles ejércitos de castigo. Así hizo, por ejemplo, con Güemes, increíble. En medio de que Güemes estaba combatiendo contra la invasión hispánica, Buenos Aires, el ejército de refuerzo que le enviaba a Rondó después de la batalla, de la derrota terrible de Sipe-Sipe, se desvió para atacar a Güemes, ¿no? Para castigarlo porque se había erigido en gobernador de Salta sin autorización de Buenos Aires. Otra cosa que pide, fíjense, es que la capital no esté en Buenos Aires, ¿no? Como una exigencia también de organización nacional. Después algunas cosas notables, por ejemplo, de que debe existir, aparte de la libertad de prensa y libertad de más, libertad religiosa. Y uno piensa, ¿qué habrá querido decir el artiguismo con libertad religiosa en 1813, ¿no? Evidentemente no está hablando de judaísmo, no está hablando de islamismo. Me parece que es evidente que está hablando de los pueblos originarios.
y aquello que nosotros le hemos llamado superstición, creencia, él la respetaba y le llamaba religión. Recordemos que Artigas tuvo gran apoyo de los charrúas, de los guaraníes. Por eso, cuando hablamos de la Declaración de Independencia de 1815, las actas no se han conservado, si es que las hubo, porque sin duda en esa reunión había mucho menos doctores que en Tucumán, había mucho criollo, mucho charrúa, mucho guaraní, las cosas fueron mucho más masivas, ¿no? Artigas hacía las reuniones al aire libre y convocaba, era verdaderamente un gran pionero del voto popular. O sea, se respetaba el voto de la gente que era convocada, no de los decentes, como se solían llamar las oligarquías, ¿no? Bueno, así que esta era la idea de esta gente que proclamó la independencia en 1815. Te dirá, bueno, pero esto está en contra de la Declaración de Tucumán. No, porque son complementarias. Ustedes saben cuáles son las provincias que concurrieron a Tucumán. Las provincias andinas, las provincias del oeste. Cuyo, el noroeste, el Alto Perú y Buenos Aires. ¿Qué va a Concepción del Uruguay? Las provincias del este, las provincias litorales, como ya les dije. La banda oriental, que en ese momento era parte de nuestro territorio, ¿no es cierto? Las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Entonces podríamos decir que las dos declaraciones son complementarias, las dos responden a una pulsión independentista, es decir, no se podía demorar la declaración de la independencia. Y bueno, ya les dije, las provincias federales no fueron a Tucumán, lo hicieron por su cuenta. O sea que para entender el proceso independentista de aquí en más, aunque se enojen algunos historiadores, que les cuesta mucho aceptar algunos cambios, sobre todo cuando son cambios que vienen de lo popular, de lo federal, ¿no es cierto?, más, de sectores más ligados a la tierra, más nacionales. Efectivamente va a haber que considerar de aquí en adelante el proceso independentista como bífido, diríamos, ¿no? Como que tiene que ver con dos acciones. Bueno, ahí es donde se concreta el proyecto de la independencia. Mientras, además, digamos, algo que de alguna manera tiene que ver en lo que tiene, o sea, fíjense que el Congreso de Tucumán no fue convocado para la independencia, fue convocado para dar un sistema de gobierno, pero no para la independencia. La independencia se declara, como bien lo decía Alberto, por la empuje y la exigencia, sobre todo de San Martín, Belgrano, de Güemes, ¿no es cierto?, de Moldes. Pero lo cierto es que los dos congresos, de alguna manera, tapan, obstaculizan o impiden los proyectos de Buenos Aires de coronación de príncipes extranjeros. Buenos Aires, los doctores de Buenos Aires, que desconfían de la capacidad de derrotar en los campos de batalla a los ejércitos realistas, negocian con príncipes extranjeros para coronarlos en Buenos Aires. Y ojo que estuvieron a punto. Pueyrredón, por ejemplo, al mismo tiempo que se daba el Congreso de Tucumán, negociaba con Luis Felipe de Orleans, en Francia, que luego fue el rey de Francia. Después Francia ofrece al duque de Luca. Mientras tanto, Rivadavia con Belgrano, que es uno de los aspectos más discutibles de Belgrano, va a Europa en misión para tratar de conseguir al hermano menor de Fernando VII para ponerlo a regir en Buenos Aires, pensando como si fuera el tema era obstaculizar el regreso de Fernando VII y que de alguna manera hubiera otro poder distinto.
buscando, por supuesto, como siempre, el apoyo de Inglaterra. Y hubo algunos más, o sea, inclusive cuando uno piensa que en realidad no fue un coágulo lo que hizo que Belgrano hablara del rey Inca, sino que debe haber tenido algún sentido político. Una de las razones es posible esa propuesta sin duda extraña del rey Inca. Puede haber tenido que ver con el hecho de esa manera distorsionar los proyectos muy activos de coronación de soberanos extranjeros, porque Belgrano entonces dice, bueno, si se trata de coronar un soberano, hagámoslo con un americano. Entonces salió la idea esa del rey Inca. Bueno, podemos, si quieren, podemos hacer algunas preguntas. ¿Por qué el papel de Pueyrredón era tan dubitativo entre una posición y otra cuando sabía que desde Buenos Aires siempre estaba en contra de San Martín? Los masones, ¿qué función cumplían? Otra, habría que pensar, digo yo, hoy, claro, hoy lo pienso viendo lo que hizo San Martín, que la tenía clara porque hoy lo vemos también, ¿no? Podríamos hacer una analogía. Toda persona que está en el... ¿Hay posibilidad de que tenga hay un micrófono para el público? Porque yo uso audífono en los dos oídos. Tengo dificultad para escuchar. ¿Por qué la situación tan dubitativa de Pueyrredón permanentemente? Jugando una cosa, después el pobre lo condenaba, ya lo olvido, no sé si fue a Brasil, por donde fue, corriendo de un lado para otro. Y así siempre, y los masones, el papel de los masones. Y otra es la extraterritorialidad, el estar afuera. Todos los que vienen de afuera siempre tienen algo claro con respecto a lo que acá despreciaban o quizás banalizaban. El caso del tango es bien clarito. Yo lo veo por donde yo estoy. Y así veo el pensamiento general que sigue habiendo en la gente. El exterior, cuando uno viene del exterior, le da importancia a lo que tiene adentro. Cuando está adentro, nunca la importancia que tenía muy bien Artigas. ¿Por qué? En verdad no se habla claro de Artigas. Ni las maestras, ni muchos historiadores. ¿Cuál es el interés exacerbado que tienen por querer ocultar? ¿Quién le está pagando? ¿Le está pagando la corona inglesa? Hagan preguntas cortas porque si no, puede ser. ¿Por qué Pueyrredón no lo apoya directamente a San Martín, sino que es ambiguo, que lo apoya y se le pone en contra? Bueno, creo que pregunto más cosas que eso, ¿no? Pero Después preguntó porque siempre, desde afuera, tienen una idea sobre la Argentina mucho más clara que la que tienen los argentinos. es muy interesante su pregunta de Pueyrredón, porque Pueyrredón, en aquellos momentos, también como en la política actual, había hombres de. Por ejemplo, si ustedes ven en el 9 de julio, todos ustedes han estudiado que Narciso Laprida fue el presidente del Congreso de Tucumán cuando se dictó la independencia. Ahora, tampoco sabemos muy claro, pero era rotativa la presidencia, todos los meses cambiaba. Yo les dije que San Martín empujaba mucho, fue el que... El otro día me preguntaron quién había sido el mayor responsable de dictar a la independencia, y le dije que fue San Martín, porque San Martín es el que hizo una gran presión para que se declarara la independencia por los motivos que hace un rato dijimos. San Martín era el gobernador de Cuyo. Narciso Laprida, el delegado de qué provincia era? De San Juan. O sea que, digamos, en términos de política moderna, Laprida era hombre de San Martín. Pueyrredón también debió ser hombre de San Martín. O sea, Pueyrredón, el Congreso de Tucumán lo nombra director supremo en Buenos Aires a instancias de San Martín. San Martín se junta con él en Córdoba, en San Luis, no sé, bueno, era delegado de San Luis, ¿no? En realidad.
y de alguna manera establecen claramente el apoyo que le va a dar Pueyrredón al ejército de los Andes. Pueyrredón, como le pasa a tantos que vienen de provincia, llega a Buenos Aires y se encandila. Queda atrapado en la maraña de los intereses porteñistas y entonces comienza a funcionar a favor de los intereses. Por ejemplo, en vez de enviarle pertrechos bélicos a San Martín, armaba ejércitos para combatir Artigas. ¿No es cierto? Pueyrredón envió ejércitos, sobre todo contra los aliados de Artigas, contra Estanislao López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos. Y de alguna manera fue una decepción para San Martín, ¿no? ¿Qué hizo San Martín? San Martín hizo algo que tiene tanto valor como la epopeya de cruzar los Andes. Y es que organizó, armó, financió el ejército de los Andes con los recursos de Cuyo. Cuyo era una provincia desértica que había caído en la pobreza porque, como ustedes imaginan, su comercio era con Chile. Y Chile estaba en poder de los realistas, o sea que no había ninguna posibilidad de comercio. Estaba muy lejos de Buenos Aires, o sea que, digamos, era una región absolutamente en el desamparo. Sin embargo, San Martín, no me extenderé mucho, pero es un tema que yo trabajé, logró armar, vestir enorme cantidad de caballos, de mulas, de mecanismos para poder subir los cañones, de armas, todo eso con la pobre estructura de Cuyo. O sea que, digamos, cuando uno piensa en San Martín, la tenacidad, la absoluta convicción de San Martín de llevar adelante la cordillera de los Andes, cuando tuvo tantos motivos para desistir, hasta tuvo que postergar el viaje porque se le vino el invierno con tantas dificultades, y que realmente es asombroso la absoluta determinación de San Martín de llevar adelante eso. El papel de los masones. De los masones. Los masones eran verdaderamente muy importantes en aquella época, ¿no? No sé ahora, creo que me son menos, no sé. Por lo menos he visto masonería en superficie, pero yo creo que esa agrupación de gente de poder se ha desplazado a otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, llaman esto Salcambons, ¿no es cierto? Todos estos agrupamientos de grandes empresarios y grandes políticos. Ahora entraron las mujeres también. ¿Perdón? Ahora entraron las mujeres. Antes no podían entrar. Ahora estas mujeres. Así que hay muchas cosas que realmente tienen que ver con la masonería, ciertas. Por ejemplo, un punto que a mí me parece que tiene que ver con la masonería. En otros casos, la historia oficial ha usado la masonería para deformarlo o ocultarlo, que no, por ejemplo, el encuentro de Guayaquil no fue definido por la masonería, sino que fue definido por la lógica de la debilidad de San Martín, por la falta de absoluto de apoyo de Buenos Aires y la fortaleza de Bolívar, y San Martín estaba a punto, Lima estaba a punto de caer en manos otra vez de los realistas. Sí, a mí me parece que hay una intervención de la masonería en la entrega de la batalla de Pavón de Urquiza a Mitre. Como ustedes saben, Urquiza le entrega la batalla de Pavón cuando ya la tiene ganada prácticamente y se retira del campo de batalla. Pero digamos, hay muchos hechos de la historia argentina que han sido determinados por la... ¿Qué contestás vos? No, que la masonería en realidad no era homogénea, que había distintos grupos que confrontaban entre ellos, porque de hecho quien plantea esa mirada sobre el encuentro de Guayaquil, que es Mitre, era miembro de la masonería justamente, ¿no? Y que en general muchas veces algunos masones aparecen como relativizando la importancia de la masonería. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy mismo tal vez la masonería pueda plantear a San Martín como alguien que pertenecía a la masonería, pero antes de que estuviera institucionalizada, y no queda claro que la logia Lautaro haya sido una logia masónica estrictamente, pero que tal vez tuviera formas masónicas. O sea, hay una serie de cuestiones que, bueno, es muy ambiguo
trabajar con el tema de la masonería. Y hoy en día no sabemos qué importancia puede tener realmente. El autor dice que era operativa, solamente, pero no simbólica. La acción que tuvo que cumplir San Martín, porque era el único medio que tenían hasta ese momento. Bueno, esos son los planteos que sostienen el hecho de que es una organización de tipo masónica, pero que no pertenece a la masonería, que tomó las formas de la masonería para garantizar el secreto, el tema de las vinculaciones a distancia. ¿Y Alvear qué papel cumplía? Bueno, pero vamos a dejar que pregunten los demás, porque Alvear tiene un alineamiento mucho más claro con la masonería británica que San Martín. ¿Alguien más? Aquí las... Sí, buenas noches. Quisiera volver un poquito a Tucumán. El señor O'Donnell dijo que el Congreso tuvo que volver a Buenos Aires porque la provincia de Tucumán entró en conflicto armado, ¿verdad? Perdón, disculpen. Bueno, bien. Quería preguntarles, yo tengo entendido de que el ejército del norte, que había vuelto derrotado, estaba en esos días asentado ahí en las cercanías de Tucumán, como un seguro militar o de fuerza para apoyar un poquito ese congreso, ¿no? Es decir, que fue necesario, digamos, el concurso de la fuerza del ejército para asegurar esas deliberaciones. El ejército no estaba mayormente en condiciones de asegurar, porque realmente fue el desbande y la retirada fue verdaderamente muy penosa. Además, había pasado otra cosa, y era la invasión de la banda oriental por parte del imperio portugués desde Brasil. O sea, simultáneamente, pocas semanas después del 9 de julio, el emperador portugués invade la banda oriental, ominosamente con la anuencia y el apoyo del gobierno de Buenos Aires, que apoyó la invasión con tal de terminar con Artigas. O sea, apoya una invasión al territorio propio para que los portugueses terminen con Artigas, a quien ellos no habían podido terminar. Artigas y todo este tema que hablamos antes, ¿no? Así que también se encontraron con el hecho de un territorio invadido, ¿no?, desde Portugal. Y Buenos Aires cumplió entonces lo que deseaba, que era tener el Congreso en su territorio y a merced de sus intereses y decisiones. Cuando López y Ramírez derrotan a Buenos Aires, una de las imposiciones que ponen es, uno, que Buenos Aires pase a ser provincia como las demás provincias y que se disuelva lo que podríamos llamar el Congreso de Tucumán, porque ya había perdido todo sentido, ya estaba jugando abiertamente para Buenos Aires en su conflicto con las provincias. Perdón, ¿cómo están? Buenas tardes. Pregunta, ¿qué injerencia o qué rol, porque se habla de unitarios, de federales, de realistas, de Inglaterra, de España, y sabemos que históricamente la Iglesia tiene un rol muy presente dentro de toda la historia, digamos. ¿Qué rol jugaba la Iglesia en todo esto? Bueno, la Iglesia era una institución que claramente toma partido institucionalmente en la preservación de los intereses de la corona española, porque de hecho la conquista y la colonia habían sido un negocio compartido. Ahora, existen también, como existe en cualquier institución, digamos, y sobre todo a nivel del territorio, frailes o sacerdotes que tuvieron un papel alineado con sus comunidades antes que con los intereses de la jerarquía. Por eso empezamos a ver distintas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que tras la victoria de Belgrano perdona la vida de los derrotados a condición de que no vuelvan a tomar las armas contra la revolución, y luego aparece un obispo que les plantea a ellos que pueden seguir peleando porque en realidad se trataba de un hereje, que estaban levantando las armas y demás. Entonces, evidentemente, la Iglesia, como cualquier institución,
estaba atravesada por diferencias. Institucionalmente tiene un posicionamiento, pero en la práctica vemos que muchos de los participantes del Congreso de Tucumán, por ejemplo, eran frailes.